Bueno, espero que estén muy bien. Seguimos con la serie de los ascendentes y ahora vamos con Acuario. Lo que vamos a ver en el video de hoy es la casa 12, que está en Capricornio para el ascendente Acuario, los regentes, que son Saturno y Urano, las partes del cuerpo que rige Acuario, el desafío de lo singular y un poco hablar de este concepto de lo que es único e irrepetible, que a veces puede ser poco comprendido por la mente, la función del yo, cómo se estructura un ascendente Acuario, cuál es el destino de alguna manera que vino a transitar, experiencias que vino a incorporar, lo raro, lo diferente, lo imprevisto, esta metáfora que le cabe o esta época del año que es el carnaval, ¿no? Y las máscaras y los cambios de identidades, estar sin lugar como parte de lo que implica ser un ascendente Acuario. Y también como ejemplos vamos a tener la carta de Willem Dafoe y de Hugh Jackman, ¿sí? Así que bueno, empecemos. Tengamos en cuenta que el ascendente es donde inicia, ¿no?, la casa 1 y donde podemos ver cómo se van desplegando el resto de las casas astrológicas. Tener un ascendente en un signo o en otro va a marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque ser ascendente Acuario significa que inevitablemente del otro lado, en el descendente, va a estar Leo, ¿sí? Y los otros dos signos fijos que van a estar formando parte de la cruz fija es Escorpio y Tauro, ¿sí? Entonces, Leo, Acuario y Escorpio y Tauro son la matriz que va a regir un poco el mundo profesional, familiar, vincular y de identidad del ascendente Acuario. Por eso es muy importante lo que pase cuando, por ejemplo, un tránsito pasa un planeta por ahí, por Escorpio, por Tauro, por Leo o por el mismo Acuario. Es importante porque mueve todo el mandala, ¿sí? Como explica Eugenio Caruti, no es que somos una cosa y la otra por oposición, sino que todo se da en simultáneo en la carta natal. Y bueno, al ser ascendente Acuario, la casa 12, que es la memoria de lo colectivo, la vida intrauterina, de a dónde venimos, los hilos inconscientes que nos determinan un poco, que nos tiran, tienen que ver con la energía Capricornio. La casa 12 en Capricornio simboliza una profunda conexión con las estructuras. Estructuras que se nos pide siendo Acuario que flexibilicemos, que rompamos para poder ir hacia adelante y generar lo nuevo y lo valioso. Las estructuras invisibles del pasado y la tarea espiritual relacionada con la integración de los límites, responsabilidad y orden que nos pide Capricornio o Saturno como regente de ese Capricornio en casa 12. Esto que va a requerir de nosotros como ascendentes Acuario, soltar el control excesivo, ¿sí? Soltando la necesidad de estructurar y controlar todo. A ver, tengamos en cuenta que Saturno, al ser un planeta que rige, Cronos, el tiempo y el espacio, las cosas que son duras, lo que se puede delimitar, lo que sirve para construir estructuras que a largo plazo, que duren, que resistan. Entonces, soltar el control tiene que ver con soltar esa memoria de la casa 12 de querer tener todo medido y controlado. Soltar en ese sentido es la necesidad de estructurar, lo cual es un poco difícil, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Transformar, o lo que se pide un poco con este ascendente es transformar el miedo en sabiduría. Sobre todo el miedo ¿a qué? El miedo al fracaso y el miedo a la inutilidad. Que esto, puede ser un tema recurrente del ascendente Acuario, y acá habrá que escarbar un poco en las memorias familiares y de dónde viene ese miedo a la soledad o ese miedo al fracaso o ese miedo al rechazo incluso. También, ¿qué más nos sirve para poder incorporar esta energía de la casa 12 y del ascendente de una manera productiva? Bueno, servir el colectivo, ¿no? Utilizar la capacidad organizativa y disciplinada que tiene esa casa 12 en Capricornio para poder servir a los demás. Y sobre todo a los demás, a las causas que reúnen mucha gente. Por eso siempre en Acuario se habla de redes, de otras personas, de conectar con lo nuevo, con lo que está más allá de los límites conocidos. Y también poder lograr el equilibrio o la integración entre el ser interno y la máscara o el ser externo que mostramos públicamente. De alguna manera, la reconciliación entre las ambiciones terrenales, tener casa, trabajo, escalar a tal posición, tener tal título,
y las demandas que vienen más bien en un sentido espiritual, como apreciación, ¿no?, de la vida, del equilibrio, del entorno. Y bueno, hablábamos de los regentes, y hay dos regentes de Acuario. El regente antiguo, y que sigue siendo hasta el día de hoy, por lo menos de mi punto de vista, Saturno, ¿sí? Saturno como gran estructurador, Cronos, del tiempo y de la realidad material. Por eso Saturno, que rige los dientes, los huesos, la piel, ¿no?, lo duro en nuestro cuerpo que nos permite sostenernos en pie. Y el otro regente, que es el moderno, Urano, ¿sí? Entonces vamos uno por uno para ir detallando las cosas. Por eso nosotros como ascendentes Acuario le vamos a prestar atención al movimiento. Primero, ¿cómo está Saturno en nuestra carta natal? Si está directo, si está retrógrado, si tiene aspectos duros o fluidos, y lo mismo con Urano. Entonces Saturno representa la estructura y Urano representa el corte, ¿sí? El corte, la sacudida, lo abrupto. Las dos energías forman parte de lo que es Acuario. Saturno, por su lado, representa la estructura y las limitaciones que Acuario debe superar para innovar. Desde este enfoque, Acuario está llamado a construir sistemas que trasciendan el egoísmo individual. Ahora Urano, como regente moderno, que incorpora cosas nuevas, ¿no? Es el principio de cambio, es el principio de la innovación y también del despertar. Urano impulsa a Acuario a romper con estructuras viejas, caducas, obsoletas y abrirse a una nueva percepción del tiempo, del espacio y de las conexiones humanas. Representa el genio intuitivo y también la capacidad de conectar con ideas que a veces parecen difusas o inconexas, pero tiene esa capacidad. Y bueno, no podemos seguir hablando de Acuario si no hablamos de esta conexión con el cuerpo, ¿no? Todos los signos rigen una parte o varias partes del cuerpo que hacen a nuestro funcionamiento. Y veámoslo, ¿no? Pantorrilla y tobillos. Esto para, digamos, si lo observamos, ¿no?, simbolizan la capacidad de moverse hacia adelante. Sin tobillos no tenemos la estructura sólida que nos haga sostener el piso. Entonces, el equilibrio y la flexibilidad en el cambio vienen de la mano de esta conexión, que es el tobillo que une los pies, Piscis, con las piernas, Sagitario, ¿sí? Entonces, los tobillos en particular representan nuestra estabilidad. Si en algún momento vemos que estamos un poco desequilibrados, desestabilizados, bien, habrá que revisar si nos doblamos, nos esguinzamos, por ejemplo, cómo estamos interiormente con esto. Por otro lado, Acuario rige también el sistema circulatorio, pero no en el mismo sentido que vimos en Sagitario o en Leo, por ejemplo. Acá, Acuario está asociado con la circulación de la sangre, pero del flujo de retorno venoso hacia el corazón. Y representa esta capacidad, ¿no?, el retorno venoso, esto que está continuamente en movimiento, que nos permite mover lo físico y lo emocional. Y también, ¿qué más rige? Pensemos que Urano está asociado a la electricidad y está vinculado a los impulsos eléctricos, a las conexiones neuronales, todo lo que afecte de alguna manera al sistema nervioso. Entonces, a estas cosas o a estas partes del cuerpo le vamos a prestar atención porque están unidas a la energía de Acuario. Sigamos. Entonces ahora vamos a hablar del desafío de lo singular. Como referencia tomé el libro de Los Ascendentes de Eugenio Caruti, que es un libro muy completo que habla desde, un ángulo de las cosas, ¿no? Pero en esto de la singularidad, entender que aquello que es único, que es singular, que es irrepetible, es muy difícil de describir, porque en este patrón de energía acuariana que vamos a ir desglosando, no tenemos referencia de lo anterior. Por ejemplo, en todos los signos vamos incorporando. En Tauro incorporamos a Aries, en Géminis incorporamos a Tauro y a Aries. En Cáncer incorporamos a Géminis, Tauro y Aries. O sea, el mandala tiene un sentido integral de absorción de cada uno de los aspectos. Tenemos los 12 signos en nuestra carta, ¿no? Y cada signo y cada planeta que lo rige representa una función. Entonces, digamos que hasta Capricornio
hay una forma, como una noción de lo sólido, de la estructura o del sentido, de la síntesis, del conocimiento primero. Pero en Acuario todo eso anterior deja de tener cierta relevancia porque nos enfrentamos a lo nuevo, a lo desconocido, a lo caótico. Todo aquello que en nuestra mente no podemos definir se presenta como caos para nosotros. Por eso también las personas que tengan el Sol en conjunción a Urano, el ascendente Urano, Urano en conjunción a la Luna o muchos aspectos a Urano, este video les va a venir bien nos va a venir bien, ¿no? Para poder revisar esta energía de flexibilidad, de cambio, de caos y de discontinuidad, que es la palabra clave para Acuario, donde podemos ir por un camino y de repente algo lo rompe y nos hace cambiar porque tenemos que ir en otro sentido. Entonces hay un patrón básico en esto del desafío de la singularidad. La mente suele organizar todo en patrones, ¿verdad? Para poder entenderlo, explicarlo y repetirlo. Entonces nuestra mente funciona organizando las experiencias en estructuras, como ideas, como palabras, conceptos, cuestiones que se repiten, entonces las podemos entender. Ahora, lo único, lo irrepetible, lo singular, es difícil de entender. ¿Por qué? Porque no hay algo previo que nos ayude a explicar esto que está pasando. Cuando algo no encaja en los patrones que conocemos, nos cuesta procesarlo. Si algo ocurre una sola vez, de forma única, irrepetible, no tenemos una categoría previa para poder analizarlo. Entonces Acuario va más allá de las categorías y por eso hablamos de energía de corte o de novedad o incluso de caos o de locura, de todo aquello que se sale de la norma establecido y categorizado. Entonces, ¿por qué hablamos de Acuario y de lo singular? Porque las personas con este ascendente suelen tener una percepción más orientada a captar lo nuevo, lo diferente, lo impredecible, pero es un desafío que pide aprender a convivir con lo que no se puede controlar. Y pensemos en esto, para todos los seres humanos, la noción de seguridad y de control, aunque no sean lo mismo, nos da como una posibilidad de descansar, porque sabemos lo que puede llegar a pasar, porque podemos adelantarnos, porque podemos prever. En cambio acá no. Convivir con lo que no se puede controlar significa de alguna manera vivir en el caos. Y vivir en el caos significa también ir improvisando, ir aprendiendo en el momento y muchas otras cosas más que hacen de este ascendente algo diferente, ¿no?, al resto de los ascendentes. Las personas con este ascendente están llamadas a lidiar con la paradoja de querer comprender todo desde la razón, porque Acuario rige la mente, el aire, las conexiones neuronales, entender las cosas, pero la vida que pone experiencias que no se pueden clasificar, categorizar, describir o repetir. Esto puede llevarnos o llevar a los ascendentes Acuario a desarrollar una apertura mental y emocional hacia lo desconocido y a lo singular, pero no sin sentir muchas veces miedo. Miedo a la soledad de estar en estos procesos de caos y poco descriptibles. Entonces, bueno, por acá va la cosa, la clave, entender que lo singular es algo que no se repite y como no se repite no hay un patrón y si no hay un patrón me cuesta poder mirar para atrás porque no tengo referencia y si no tengo referencia tengo que inventar sobre lo que está ahí disponible en el momento. ¿Qué sería la función del yo en este ascendente? De alguna manera el desarrollo o la función del yo es acumulativa. Cada signo aporta algo al desarrollo de la personalidad. Y en Acuario implica que para expresar las cualidades de forma auténtica es necesario haber asimilado los aprendizajes de los signos anteriores. Entonces el ascendente Acuario enfrenta un destino, por llamarlo de alguna manera, de todo lo que hace a lo nuevo y lo desconocido y cambios inesperados y rupturas que obligan a dejar atrás patrones conocidos o estables o que condicionan para abrirse a lo nuevo. Por eso en personas acuarianas en general, ¿no?, de Sol, de Luna o con luminarias en conjunción a Urano, con Urano muy fuerte,
el cambio, el corte, por ejemplo, estar en la escuela y que te cambien de escuela en la escuela primaria, por ejemplo, si hacemos memoria, que nos cambien de escuela a mitad del ciclo, o como nos cambiamos de barrio nos cambian de escuela, o tener algún padre, uno de los dos o ambos, que sea demasiado peculiar para la zona en la que vivimos, ¿no? O alguien muy liberal en una zona muy tradicional, o viceversa. Este concepto de lo raro, del genio, del loco, alguien que inventa algo pero que es rechazado por la sociedad por ser demasiado nuevo. Para responder auténticamente necesitan trabajar en su autoconocimiento superando heridas y condicionamientos tempranos. Estas experiencias disruptivas no son casuales, sino lecciones destinadas a empujarlos hacia su evolución personal y colectiva. De alguna manera ayudando a confiar en lo desconocido y poder ser pioneros, porque cuando todo lo demás, cuando lo anterior o lo que uno crea se rechaza o cuando lo anterior no nos sirve, es caduco, hay que inventar, hay que ser pioneros, abrir un camino, como conquistar un territorio nuevo, y para eso es necesario también el valor y el coraje y la capacidad de poder ver aquellos que los demás no ven. Por eso Acuario también es esto, lo raro, lo diferente y lo imprevisto. La vida que tienen los ascendentes Acuario está marcada por un patrón constante de discontinuidad. Esto lo dije al principio y lo volvemos a repetir y es la palabra clave para entender Acuario, lo discontinuo. Entonces, cuando hablamos de esa palabra empezamos a mirar para atrás y hay que perdonar a veces, ¿no? A la figura materna o paterna que no estuvo porque se murió, porque se distanció o porque crió de una forma un poco desapegada. Lo discontinuo en cuanto a experiencias, a grupos de amigos, a parientes, lo discontinuo en cuanto a trabajo, lo discontinuo en cuanto a casa, hogar, vivienda. Eventos inesperados que interrumpen procesos que aparentemente son estables y deberían serlo, vamos a poner el deberían en una comilla, pero bueno, vamos desde mudanzas repentinas a crisis económicas, separaciones o pérdidas súbitas. El ascendente Acuario explora todas estas cosas y de una forma que no le permite, a veces no le da tiempo a acostumbrarse a estas cuestiones que están pasando. Tiene que pensar o decidir muy sobre la marcha, muy en el momento. Entonces la discontinuidad no solamente aparece en grandes eventos, sino también en lo que es cotidiano. Por ejemplo, viajes súbitos, por ejemplo, cambios escolares, laborales, relaciones que terminan abruptamente. Hasta incluso estar en una relación con alguien que sale de la norma, las famosas ovejas negras, ¿no? Estas experiencias obligan a abandonar la ilusión de control y a soltar los patrones rígidos, descubriendo que la verdadera creatividad surge precisamente en esas interrupciones, en esa discontinuidad donde surge lo creativo. Bueno, y ahora con esto que tengo, con esto que me quedó, con esto que me pasó, ¿qué hago? Y un poco eso aplica a todos los órdenes de la vida. El cuerpo energético acuariano atrae personas y situaciones fuera de lo común. Los excéntricos, los extranjeros, los inmigrantes, todos los que no encajan. La persona del pelo rosa, del tatuaje, del gorro muy alto, la persona muy alta, la persona muy bajita, la persona que habla raro. Digo, por decir ejemplos burdos, pero en cada época siempre hay alguien que sale del estándar, ¿no? El renegado, de alguna manera. La vida para el ascendente Acuario se convierte en un constante ejercicio de adaptación al cambio, donde cada interrupción o encuentro con lo diferente es una oportunidad de expansión y de transformación, que es el fin último, ¿no? Porque Urano, ¿qué dice? Es la liberación, en definitiva, de los apegos que podamos tener. El fin último es la libertad y el desapego. Pero para esto hay que estar abiertos a esta flexibilidad y cambio y transformación que nos propone este destino o ascendente. Y después acá en la presentación va a ver que tengo un título que se llama El Marginal, pero de alguna manera conectado con esto que venimos hablando, de este factor de discontinuidad, de lo raro, de lo emergente, de lo novedoso o de todo eso junto. Porque a veces uno suele sentirse con el ascendente Acuario, especialmente en las primeras etapas de la vida, sobre todo en la infancia, como alguien diferente, como el marginal, el transgresor, una posición que uno en el fondo no busca ni desea, que sucede, ¿no?
Esta sensación de no encajar que puede generar una profunda angustia y un sentimiento de minusvalía, como si fuéramos sapos de otro pozo. Donde de alguna manera uno no entendiera, pareciera, ¿no? Si le preguntamos a algunos ascendentes acuarios, como que pueden manejarse dentro de un grupo, algunos son expulsados de los grupos de una forma así repentina, a veces están al margen, a veces están dentro y siendo centro del grupo, porque también hay que ver qué otros planetas tienen. Pero esto de ser sapo de otro pozo o la sensación de no encajar, de no entender las reglas o estos códigos, ¿no? Verbales y no verbales que tiene un determinado grupo, esta forma de hacer las cosas, esta cultura del grupo o incluso en un trabajo, en donde uno trata de seguir el ritmo y de encajar en esas cosas, pero tal vez no lo hace del todo. Entonces esta experiencia de inadecuación, esta es otra palabra, ¿no? Además de discontinuidad, inadecuación. Es especialmente intensa en contextos grupales donde haya mucha gente hacia lo que uno se siente naturalmente atraído. Quiere por un lado formar parte y por el otro no, también. Entonces no se comprenden del todo las reglas que están implícitas y eso es un factor de quiebre, ¿no? Muchas veces. Distinto a un sol en Acuario, que maneja plenamente estas cosas, que a veces le puede pasar esta sensación de marginalidad o de discontinuidad o esto de sentirse fuera, ¿no? Fuera. Pero es distinto que un ascendente Acuario, que no maneja esa energía de una forma natural, sino que la vino a transitar como destino. Y por eso suele encontrarse en el camino personas que suelen ser el centro, ¿no? Como las personas con el sol en Leo o la energía Leo. Entonces, en muchos ascendentes Acuario vamos a ver cerca la presencia de energía leonina, donde el centro, el yo, sobresale. Y otro de los títulos que puse acá es el sin lugar, porque la verdad que en esto de la discontinuidad y la inadecuación hay una sensación o una memoria de no pertenecer a ningún lado. Y eso es bastante duro de transitar. En las cartas que he leído, por ejemplo, a muchos ascendentes Acuario le ha pasado esto, o lo vive, ¿no? De una forma muy silenciosa, esto de no pertenecer, de no sentirse de. Y entonces este desconocimiento de las reglas del juego y la falta de reconocimiento puede ser tremendo. Aunque en la adultez uno puede aprender a disfrutar de esto que nos hace únicos, de ser diferente, de tener esta cuota, ¿no? de especial, pero de niño o en la adolescencia, donde uno quiere pertenecer y encajar, es más difícil y eso queda como una memoria dolorosa muchas veces. Acuario tiene una función única, que es captar dimensiones renovadoras en los contenidos colectivos y romper con las percepciones dominantes. Y esto está muy asociado a la dinámica de Urano, que básicamente es romper, cortar, terminar, ¿sí? Entonces, romper con los patrones dominantes requiere de alguien que tenga esta cosa disruptiva. Y muchas veces en la historia de la humanidad, ascendentes Acuario han innovado y han roto esos paradigmas, pero a costa incluso de su propia vida, ¿no? Cuando han mostrado en épocas así donde todo muy recalcitrantes, mostrado cosas que han, digamos, violado las leyes de lo aceptado o de lo religioso y el precio para ellos ha sido muy caro. Veremos en estos tiempos que corren cómo se vive esta energía, porque la astrología también se va actualizando con las dinámicas y las cosas. Entonces, vamos a resumir cuál sería el aprendizaje esencial para que podamos tener en cuenta. Manejar la crítica y la falta de reconocimiento, ¿sí? Acá en este eje Acuario-Leo, el reconocimiento de quién es uno o de lo que uno hace es uno de los motivos o los dolores de consulta, por ejemplo. Entonces, poder manejar estas partes, ¿no? La crítica, la opinión de los demás, y entender que el rol como ascendente Acuario es ser precursor, innovador, pionero. Y aunque el tiempo, digamos, de ese reconocimiento llegue después, ¿no? Y aunque esto sea duro,
pero hay que aventurarse. Si un ascendente Acuario no se lanza para crear lo nuevo y lo diferente, queda tomado, ¿no? Queda tomado por lo antiguo, que no es la energía que viene a vivir. Por otro lado, ¿qué más? Limpiar en lo posible las huellas de angustia, de inadecuación de la infancia, o por lo menos tenerlo trabajado, tenerlo presente y transformar esas experiencias en un motor creativo. No sé, tengo esta particularidad que fue rechazada en determinado grupo, bueno, de esa particularidad hacer algo nuevo y diferente, no sé, hasta incluso cantar una canción, escribir un libro, formar un proyecto. Aceptar que ser sin lugar no es un castigo, sino una condición necesaria para traer lo nuevo al colectivo. Y vamos a ver que a veces este ascendente Acuario hace que estas personas, situaciones que aparecen en nuestra vida, nos corran el derrumbo, nos cierren la puerta, pero porque hay una función, que es buscar el camino. ¿Sí? Ese es un destino. Los 12 destinos, los 12 ascendentes, cada uno tiene una cierta dificultad, ¿no? Siempre que hablamos de los 12 signos, las 12 casas, son como las 12 pruebas del viaje del que hace el héroe hasta que llega a destino, ¿no? Entonces es un trabajo. Cada ascendente es un trabajo y cada energía, cada signo es un trabajo que debemos lograr realizar y pasar para poder integrarlo. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Por ejemplo, Hugh Jackman. Lo conocemos, ha hecho múltiples películas, pero por ejemplo, lo tomé como un ejemplo de ascendente Acuario, porque Wolverine, de alguna manera, ese personaje, él es también en el personaje que interpreta, es ese marginal, ese que no se adapta a la casa de los X-Men, por ejemplo. Entonces, bueno, veamos, por ejemplo, en la vida del actor, ¿no? Fijémonos cómo esto que venimos diciendo aplica a su infancia un poquito, porque hice apenas un fragmento. Nace en Sydney, en Nueva Gales del Sur. Los padres de origen inglés, que llegan a Australia en el 67. ¿Por medio de qué? De un proyecto de inmigración, que también nombramos esto, ¿no? Ser diferente, ser el distinto en una cultura que ya está establecida. Cuando él tenía 8 años, sus padres se divorcian y la mamá vuelve a Inglaterra, tiene una media hermana más joven del nuevo matrimonio y los otros 2 hermanos y él se quedan con su padre. Fue a una escuela primaria y más tarde asistió a otro colegio, porque hubo cambios de colegio también en su infancia. Con este papel o con este personaje que él desempeñó, Wolverine, fijémonos que es un personaje marcado por su capacidad para mantenerse al margen de las estructuras tradicionales y de la lucha interna con el desapego emocional, ¿no? Si vemos ese personaje, Logan, ¿no? Que lo vemos en las distintas series o sea, más allá de Wolverine, en todos los personajes que interpretó en las distintas películas, siempre él está luchando con esta cosa de la soledad, con ser diferente, con el tema de las garras, que si una cosa, si la otra. A lo largo de su vida enfrenta una constante sensación de marginalidad, ya sea por su naturaleza mutante o por su longevidad o por sus experiencias traumáticas. Y el aislamiento le permite desarrollar una visión única del mundo que se ve en un Logan mucho más grande, más viejo, ¿no? ¿Qué es lo que termina logrando? Una fuerte independencia y un sentido de justicia que trasciende lo personal. Si vemos también en el personaje lo que va desarrollando, él evita de alguna manera vínculos profundos por temor a la pérdida, al dolor o a sufrir, que es un poco lo que trae esta energía de Acuario, o personas que tengan a Urano muy fuerte. Porque esta noción de la pérdida y del no control y del dolor es algo que está muy a flor de piel, ¿sí? Entonces por eso traje su carta, que como podemos ver, bueno, es un ascendente Acuario y Urano, que es uno de sus regentes, se encuentra en el grado 01 de Libra, y Venus, que es el regente de Libra, está en Escorpio, y Marte, que es el regente, y Plutón, que es el regente de Escorpio,
se encuentra en Virgo y Mercurio, que es el regente de Virgo, se encuentra en Libra. Estamos hablando de una impronta escorpiana y virginiana que rigen, que se mezclan con este ascendente acuariano, ¿no? En donde están todas estas luchas del poder y de la transformación y también de la belleza de esto que es diferente, ¿no? Y bueno, en el trabajo como actor, un trabajo muy meticuloso que habla de todo este stellium que él tiene en Virgo, ¿no? Y bueno, y la luna en Géminis, un signo de aire. Bien, bueno, no vamos a profundizar, solamente vemos así como unos pequeños detalles. Y después William Dafoe, o Willem, como le dicen, que es un actor multifacético, ha hecho miles de roles. Y volviendo a estas perspectivas, ¿no?, que nos trae Eugenio Caruti cuando explica, por ejemplo, esta festividad del carnaval y del cambio de máscara y de asumir nuevas identidades, este actor es reconocido por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, y tanto héroes como villanos. Y fijémonos que, por ejemplo, en la escuela él fue expulsado de la escuela. De una de las notas que saqué decía que fue expulsado por un rodaje de una película pornográfica. No corroboré si esto es cierto o no, pero sí puse unas citas, unas frases dichas por él que pueden llegar a retratar esta energía del ascendente Acuario. Por ejemplo, mi papá era cirujano, mi mamá enfermera y siempre estaban trabajando. Tenía 5 hermanas y un hermano. No les importaba lo que hiciera. Haciendo alusión a esta sensación de soledad y de ser manejarse, ¿no?, con sus propios términos. Otra de las frases, por ejemplo. Entonces dice él: el actor tiene un pase que le permite ser otra persona o fingir serlo. Pero si realmente te concentras, sucede algo especial cuando filmas y todo lo demás queda atrás. Otra de las cosas que decía: soy de Wisconsin, un lugar donde la gente no actúa. Para mí es una de las frases que más retrata el ascendente Acuario. Ser de un lugar y hacer algo que no es común, habitual. Nunca pienso en el personaje, sino en las acciones. Si haces eso el tiempo suficiente, comenzás a pensar de manera diferente. Así que bueno, con esto traigo como un pequeño resumen de lo que es, de alguna manera, cómo se vivencia la energía del ascendente Acuario, o de personas que sean fuertemente uranianas, ¿no? Acá en la carta de Dafoe, por ejemplo, vemos que él es un ascendente Acuario, pero de los primeros grados, con Quirón sobre el ascendente, que le da una impronta diferente a la carta que habíamos visto recién, ¿no? Y Urano, en este caso, está en conjunción al Sol en el signo de Cáncer. Así que bueno, diferente. La Luna en Virgo, bueno, también regida por Mercurio, igual que en el caso que habíamos visto antes. Espero que esta información te haya sido útil, te espero por los otros contenidos de mi canal y vamos a seguir profundizando en los ascendentes. Te mando un beso.